vosotros ya habéis visto más o menos lo que yo he hablado, entonces vosotros me diréis. Yo, por lo que he visto, hay 3 preguntas. Yo no sé hasta qué hora tenemos o tenéis. Por nosotros, por lo menos por mi parte, yo tengo tiempo. Vale. La primera es que en la cinta que hemos visto, o que he visto, hablas de 1 Tesalonicenses 1:9. El segundo era citando a William McLean. Sí. Y la tercera era que la Iglesia Católica fue la que inventó el tema del infierno, o la doctrina del infierno. ¿Algo así, José? ¿La inventó o la popularizó, digo? Venga, vale, ahí estoy de acuerdo. Pero con todo eso lo podemos tocar. Referente a 1 Tesalonicenses 1:9, podemos mirar, con todo eso creo que citabas el texto griego. Sí. Yo traigo también aquí un texto griego con 10 versiones en cada capítulo. No sé si la conoces, José. Esta traducción está muy maja. Segunda. Todo lo que pasa que... Segunda de Tesalonicenses 1:9, ¿no? Sí. Primera, segunda. No, segunda. Segunda 1:9. Con eso, citabas también el interlineal de la cueva. Segunda 1:9. Y el pasaje en sí que leías, o que leía el hermano, que le habías dicho tú, lee el pasaje, dice: los cuales como pena pagarán una destrucción eterna, lejos del rostro del Señor y lejos de la gloria, de la fuerza de Él. Y hablabas que esta palabra, destrucción, o lectros, luego hablabas de otra palabra más, de la palabra apoyumi, o la palabra apolisai, que en la Escritura está 90 veces. Y decías que esta destrucción era para aquellas personas, y dabas a entender que la persona iba a ser aniquilada, destruida, porque habías mirado un diccionario y buscabas que la palabra destruir y la palabra aniquilar, que es lo mismo, ¿no? Ibas por ahí, ¿verdad? Lo que yo digo es que la palabra esta tiene varios significados. La palabra destrucción, destruir, en español. Ruina, perdición. En español. No, en griego. En griego. Entre las opciones que tiene, entra también aniquilación. Bueno, lo primero que tenemos que ver, José, es la palabra que dice aquí este hombre. Es la palabra destruir. Primeramente lo miramos en el español, qué sentido tiene, y a razón de ahí, mira, si cogemos un diccionario normal, corriente, la palabra destruir y la palabra aniquilar es una para el diccionario. Sí. Pero para ir a saber el sentido de una palabra, en este caso la palabra destruir, hay que ir a un diccionario etimológico o a un diccionario como el que tengo por aquí. Un diccionario de sinónimos y contradictorios. Porque puede haber un error de doctrina. Verás por qué, José, creo que nos vamos a entender. Hay un hermano o uno que dice que Dios no es persona. ¿Basándose en qué? En un diccionario normal y corriente. Él buscó la palabra persona y vio que la palabra persona era definido como hombre o mujer. Como Dios no es hombre ni es mujer, Dios no es persona. Y ya entró en una doctrina que va en contra de las Sagradas Escrituras. Porque Dios es persona, es prosopón. Ahí se puede entrar en la historia y ver de dónde viene esa palabra, y Dios es persona. Los ángeles que siempre están viendo el rostro de mi Padre, la persona de mi Padre, la faz de mi Padre. Entonces, si miramos en un diccionario la palabra destruir, te va a dar una definición mala. Pero si miras un diccionario etimológico, es decir, de donde viene la raíz de la palabra,
nos va a dar exactamente el sentido que tiene. Por ejemplo, ahora vamos a definir la palabra destruir y la palabra aniquilar. Aniquilar es no dejar residuo. Destruir es dejar residuo. Si se me cae un vaso, como dice Dañas o Dallas, se cae, queda residuo. Aniquilar no queda residuo. Entonces, el diccionario de sinónimos y contradictorios, luego si quieres fotocopia de esto te quedas con la carpeta. Destruir es lo mismo que deshacer una cosa material. Aniquilar es reducir algo a la nada. El destruir quedan restos. Aniquilar desaparece las cosas totalmente. Ahora si miramos la escritura, la palabra destruir es una cosa. Y si miramos la palabra es otra cosa. En la escritura habla de la palabra destruir y la palabra aniquilar. Aniquilar no lo vas a encontrar nunca, porque no existe. Eso es así. Ahora quiero que conforme este pasaje que has citado, que nos expliques algo más, porque puede ser que yo, o solamente hayas dicho en esa cinta lo que estoy hablando yo aquí, y pueda haber algo más que tú nos puedas explicar a nosotros. Vale. Explícanos. Vale. Lo primero es que la palabra destruir, sinceramente a mí me importa poco lo que signifique en nuestro idioma, porque precisamente el error de este hermano era ese, que buscaba la palabra persona en castellano, y en castellano se presta muchas confusiones porque no es lo mismo de este tema. A mí lo que me importa es lo que significa la palabra original. Y la palabra original, esas palabras que hemos estado mirando antes, entre las acepciones que vienen, no solamente en un diccionario griego, voz griego, que yo me fío más de un diccionario voz secular. ¿Por qué? Te voy a decir, ¿por qué me fío más? Porque no tiene, ¿cómo se suele decir esto? No tiene ideas teológicas, entonces es un poco más árbitro. Sin embargo, los diccionarios cristianos están escritos con cristianos que tienen una teología ya y que se pueden dejar de llevar por su teología a la hora de dar la explicación de lo que significa una palabra griega, de tal manera que un escritor que te da un diccionario griego que tiene una teología te da un significado, y otro escritor que tiene otra teología te da otro significado y lo amolda un poco a su significado. Pero los diccionarios seculares, como no tienen prejuicios doctrinales, te dan lo que significa la palabra griega real. Pero de todas maneras, tanto la palabra griega, tanto en un diccionario secular como es el Voz, que es donde yo he mirado, como por ejemplo en Bain y en algunos de estos, te vienen varias acepciones, y entre la acepción te viene también aniquilar, exterminar. Ahora bien, te voy a explicar. Cuando se destruye una cosa o se aniquila, es cierto que si hablamos de un vaso, aniquilar significa que no quedan residuos y destruir significa que sí quedan residuos. Pero es que una persona no es una cosa. Entonces, una persona pueden quedar residuos, pero la persona ha muerto, ha dejado de existir. Puede quedar su cuerpo, puede quedar su memoria. Polvo. Puede quedar, por ejemplo, cuando Dios le dice, porque polvo eres y al polvo volverás. Pero Adán antes, cuando Dios le dice, polvo eras, ¿y qué era Adán cuando era polvo? ¿Existía como persona? No, había un residuo de polvo, y Dios le dice, al polvo volverás. Lo que no eras antes, ahora es lo que vas a ser, nada. O sea, aunque quede residuo, aunque no signifique aniquilar en el sentido de que no queda nada, puede que quede un residuo, pero no queda vida, consciente. Pero es que estamos confundiendo dos cosas, José. El primero, que el diccionario Vos no es el griego koine que habló Jesús y los apóstoles, sino que es un griego moderno. El hermano está estudiando griego moderno y el griego koine lo conoce, que nos puede dar una explicación. Y segundo, que me estás hablando de dos palabras. La palabra eterno, conforme la mentalidad que tenemos nosotros los españoles, pero en el griego es muy diferente. Claro. ¿Me entendiste? Así Claro. que es que nos estamos metiendo en dos lenguas que nos estamos liando. Así que el vos, quítalo a un lado porque no es el griego koine. ¿Podrías decir algo? La historia es la siguiente. Los diccionarios Vox, yo he traducido pasajes del griego ático con el diccionario Vox y incluso el griego moderno. El diccionario Vox, que seguramente has utilizado, es el que tiene la franja verde. El de toda la vida. Sí. Vale. Bueno, pues ese tiene acepciones para el griego ático. Para el griego koiné seguramente hay alguna cosa, por ejemplo el término glota y glosa te aparece. Y el problema que tiene este diccionario es, y tiene mucho pie de lo que tú nos estás diciendo, es decir, que al ser un diccionario tan genérico, Generaliza mucho. generaliza mucho, con lo cual tú no puedes
llegar al punto preciso de la interpretación con ese diccionario. Se debería de utilizar un diccionario concretamente de koiné, de griego común, para ver cuál es la acepción del término y ver la traducción, acorde con el contexto. Tenemos un problema con esto, con el koiné. No hay ninguna traducción del Nuevo Testamento en koiné. El griego que tenemos es el griego moderno. No. Yo tengo un Nuevo Testamento con 240 variantes y son de 240 pergaminos. Ya, pero son todos, no están en... No, es el griego koiné. Yo estoy mirando y yo te digo que sí, además que de todas parece... maneras, yo la palabra, o sea, ya te digo, no he mirado solamente en el diccionario vos, he mirado en Vine... Es que vamos a mirar, que los tengo yo aquí, tengo a Aten Robinson, el mejor erudito del griego del mundo, del Nuevo Testamento, y tengo algunos más, que vamos a verlos. Algo antes de que Vamos a verlos, sí. Yo los cito a ellos, y no los cito fuera de contexto, porque puede parecer que los cito fuera de contexto, no, verán lo que pasa. Lo que ocurre es que el 99% del cristianismo cree la otra versión, la que yo no creo. Entonces, claro, todos estos diccionarios, Vine, Aten Robertson y todos siempre van a la otra línea, pero no dejan de reconocer en su principio el significado de la palabra. Es que tienen dos partes. Ellos dicen, la palabra fulanita de tal significa tal, pero después dicen siempre, pero se usa en la escritura de manera, eso ya es su teología. O sea, una cosa es lo que ellos dicen, lo que significa la palabra, y otra cosa es cuando dicen ellos, cuando ya dicen, pero en la escritura se usa, bueno, eso es el contexto también, José, ¿no? Eso es su teología. No, porque tú puedes utilizar una palabra, y si no está dentro de un contexto, puede tener un significado, pero si está dentro de otro contexto, pues puede tener un significado diferente. Entonces, esa misma palabra puede ser utilizada para una cosa y dentro de un contexto para otra. Entonces tienes que mirar el contexto, cuándo fue utilizada esa palabra. No, pero es que ellos no hablan de cuándo, en qué textos o en qué contexto. Ellos en general dicen, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, vamos a hablar de muerte. Voy a ponernos un ejemplo que tengo aquí. Por ejemplo, mira, yo tengo aquí una palabra, he buscado destruir en el Vine que tiene también palabras en hebreo. Y aquí destruir, dice destruir, aniquilar, exterminar. Este vocablo bíblico también se usa en hebreo moderno, donde la agarras tú y empieza a darte texto donde viene. Y te vienen estas acepciones, destruir, aniquilar, exterminar. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de muerte, por ejemplo. A ver si aparece. Y entonces ellos en un principio, a lo mejor lo tengo por aquí. Tengo aquí yo. Mira. Ellos, por ejemplo, si queréis alguno, aquí tengo algunas cosas. Tú eres móvil de esto, ¿no, José? Sí. Ellos te hablan de las palabras griegas y siempre empiezan diciéndolo bien. Por ejemplo, la palabra nesco, morir. Y ahora ya después ellos desarrollan su teología, pero lo que significa la palabra es morir. No sé leerlo muy bien, tú sabes leerlo mejor Lo voy a ver. dímelo tú. Verás. La palabra nesco, Sí. morir, la siguiente es apodnesco. Literalmente morir fuera. La tercera, A ver que no la veo, sí. Sinapodnesco, morir juntos. Bien, la cuarta, teleopao, de acabar. Es lo mismo. apogínome. Sí, verás. Entonces ellos siempre dan primero lo que significa la palabra. Después desarrollan cómo ellos interpretan la palabra en la escritura. Pero a mí lo que me interesa no es cómo ellos ven la palabra en la escritura, porque eso es su teología. A mí lo que me interesa es lo que significa la palabra. Después, como la use cada uno, Emilio, eso ya es distinto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? A mí lo que me interesa es qué significa esa palabra. Es que estamos tocando, Mira, José, algo... Mira, después de la 10, después de la palabra 10, la siguiente que viene es Mawed, en hebreo, Sí. o algo así. Dice Mawed, literalmente, muerte. Este vocablo se encuentra 150 veces en el Antiguo Testamento. El término Mawed aparece a menudo como antónimo de Yayim, vida. Es lo contrario a vida. Este vocablo es lo... Ahora, después, que él desarrolla ahora su teología y dice, pero yo creo que en la escritura se usa referente a la muerte solo de la vida física. Bueno, eso ya es tu teología o como tú lo ves en la escritura. A mí lo que me interesa es lo que significa la palabra. Porque yo soy consciente de... Sabemos, por ejemplo, que esta misma palabra muerte puede utilizarse
de dos formas: muerte física y muerte espiritual, cuando Jesús les dice: ven y sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, ahí está hablando claramente de la misma palabra, muerte, muertos, deja que los muertos entierren sus... Pero Jesús no estaba haciendo referencia a la misma muerte. ¿Es así o no? Él estaba haciendo una referencia que estaban muertos espiritualmente, pues deja que ellos entierren a sus muertos físicamente. ¿Me explico? O sea, que la misma palabra tiene dos significados, aunque tenga el mismo sentido. No tienen dos significados, es lo mismo en realidad. Vamos a ver. Ellos estaban vivos, pero estaban muertos Muerte espiritualmente. es no existir. Entonces, en cuanto a la vida de Dios, no estamos vivos. Como dice el versículo que Claro. estamos leyendo, Claro. excluidos de la presencia. Claro, pero del muerte Señor. significa muerte. En el contexto que esté, si habla de nuestra vida espiritual, significa sin vida espiritual. Claro. Y si habla de nuestra vida, cuando lo mete en el contexto de nuestra vida, cuando es la condena, es la muerte de la persona, porque no hay un contexto que me lleve a pensar de qué muerte está hablando. Si está hablando de la muerte de la persona, vamos a ver. Aunque yo soy cuerpo, alma y espíritu, yo soy cuerpo, alma y espíritu, pero soy un solo ser. Se me divide para saber qué partes tengo, igual que físicamente se me puede dividir en ojos, en piernas, en brazos, pero soy un cuerpo. Todo esto compone un cuerpo. Cuando dice su cuerpo está muerto, no es una parte del cuerpo, es el cuerpo. Entonces, cuando habla de que una persona ha muerto la persona, y la persona entraña cuerpo, alma y espíritu, no una parte. Entonces explícame ese pasaje que te he citado. ¿Cómo que le dice deja que los muertos entierren a sus muertos? ¿Cómo un muerto físicamente va a enterrar a otro muerto? Ahí claramente el contexto te está dando a entender Es que una depende- muerte espiritual, depende de porque dónde el se contexto diga. la aclara. Claro, eso es. Claro, lo el que no- contexto mismo te Pues lo da. eso es lo que estoy hablando de yo. Mira, mismo, si ¿no? yo le Según digo- el contexto que se hable, Pero ahora te lo así voy a debemos decir en otro entenderlo. contexto. En otro contexto te lo voy a decir yo. El Señor le dice: porque el día que comieres del árbol, morirás. Y ahora el contexto es, el contexto está en, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿En qué contexto se puede tomar eso? El mismo Porque texto te está del dando polvo el fuiste contexto, tomado y al y polvo, al polvo volverás. volverás. ¿Y qué era Adán antes de que Dios le diera la vida? Nada. ¿Existía Adán antes de que Dios le diera vida? Dios le dice: de donde yo te saqué, que era de la nada, allí volverás. En ese contexto está diciendo que es la condena. No le está diciendo vas a morir físicamente, pero espiritualmente vas a vivir. Él le dice: no eras nada antes que yo te creara y a la nada volverás. O sea, vamos a ver. Tú dices, depende en qué contexto. Pues precisamente por eso, yo en ese contexto está así. Si en el otro Pero contexto ahora, es verdad. ¿murieron el mismo día que comieron? No, porque Dios no le dijo que morirían el mismo día. Sino El día que ese comieres, comenzarás a morir. pero no es muriendo en el sentido que voy muriendo poco a poco, José, hermano. Sí. Es muriendo, morirás. Ahora, ¿en qué sentido se dice muriendo, morirás? Pues mira, ¿Que voy muriendo poco a poco? sí, Sino significa... que, vamos a ver, muriendo he muerto. Y ahora tendré que morir físicamente. No, es que mira... O sea, ellos desde el primer momento que comieron, murieron espiritualmente. bueno, ¿Es así o no? Pero la condena no era eso. Ahora, no sé. la consecuencia de morir espiritualmente es la muerte física. Mira, si el mismo Señor te dice en qué contexto lo decía, cuando después ya le da la sentencia total y completa. Ja. Tú dices, es en ese sentido que lo dice. Podemos divagar cada uno. Lara puede decir, yo creo que cuando el Señor le dijo, morirás el día que comieres del árbol, es en este sentido. Tú puedes decir, yo creo que es en este sentido. Y yo puedo decir en este sentido. Cada uno podemos decir en un sentido. Pero el que vale es el que el sentido le dio el Señor, que el Señor le dijo, al polvo eres y al polvo verás. Y es que el Señor dijo en el contexto en el que él lo decía. Él lo decía en el contexto de ese, de morir. De morir, de terminar. Polvo eres y al polvo verás. O sea, el contexto no lo estoy dando yo, ni lo estás dando tú, ni lo estás dando nadie. Lo que está ocurre, dando José, Dios. hermano, que de ese versículo no solamente se hizo la doctrina en sí, ¿no? Porque no, o sea, la doctrina en sí del castigo es lo que es a través de toda la Biblia. Porque, por ejemplo, tú lo conoces, Daniel 12:2, unos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. José, es que yo creo que todavía ellos no saben todo el tema. Ellos se creen que tú no crees que Eso haya lo he castigo. preguntado antes. Es que Sí. Yo dejé yo antes de esto, yo sé que él cree que hay castigo, pero que no es eterno. pues, habrá un En el momento- sentido de la palabra nuestra, porque en castellano nuestra palabra eterno significa que no termina nunca, pero ese sentido no lo tiene ni en griego ni en hebreo. Y yo,
cito a Bain y cito a San Carlos, si lo que estamos tocando es ese punto. Luego, por ejemplo, queréis ir al texto bíblico, ¿vale? Que tú fíjate, José, hermano, si nos agarramos a Génesis, es bueno, el castigo, la sentencia, morir, punto. Sin embargo, en Daniel ya no es solamente morir y punto. ¿Me explico? Es algo más. Es castigo. Claro, por sus malas obras. Entonces, claro, ahí no se quedó solamente Si yo, en la yo no niego un sentencia. castigo. Vamos a ver. ¿Sabes? Yo no niego Hay un que castigo. explicar un poquito, Vamos a ver, José. hermanos, yo no niego un castigo. Yo digo, por Adán, yo digo lo que dice Pablo. Me gustaría leerlo porque creo que Pablo lo explica mejor que yo. La muerte vino a todos los hombres. Sí, pero es que si lo leemos, vamos a ver. José, Explica bien, porque es que José, hay malas interpretaciones. espera un momento. José, ¿no tienes un DVD para poner en el ordenador y que lo veas primero? No, es que nos tiramos 3 horas aquí a la oficina. Mira, yo digo lo que dice Pablo, que es Romanos 5:12. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Me salto al 15. Pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, cuanto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la da vida por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. El 17, porque si por la ofensa de uno reinó la muerte, por aquel uno, cuanto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia. O sea, yo digo, por el pecado de Adán entró la muerte. Ahora, por nuestras malas obras, Dios nos ajusticiará. Pero la justicia de Dios y el castigo de Dios, yo no creo que es eterno en el sentido que nosotros entendemos. Sí lo creo eterno en el sentido que dice la Biblia. En el sentido que eterno tiene en el lenguaje bíblico. Es temporal. Si lo queremos decir Ese es temporal, el- sí. Es que hay que ir ahí Hay que ir ahí. la cuestión. Que es lo que estamos haciendo en 2 Tesalonicenses. Vamos a verlo. Vale. Y luego ya entramos en el otro campo. Son los 3 textos que... A ver, habíamos dicho que era este. Lo cual es, como pena, pagarán una destrucción eterna, lejos del rostro del Señor y lejos de la gloria de la fuerza de Él. Este es el texto. ¿Qué documentos muestras para ver que esto es una destrucción para siempre y no es un castigo eterno? Eso es. ¿Qué muestras? Bueno, vamos a ver. Ahí lo que dice es una destrucción, ¿no? Que sí. Y entre las palabras, para mí destrucción, pues significa eso, destrucción, terminar. Una terminación eterna. Destrucción también puede ser sinónimo de ruina. También. ¿eh? Ahora, Una ruina no es una destrucción en el sentido de dejar de ser, ¿sabes? O sea que sí. ruina es algo Pero que... arruinar una cosa no es en el sentido que nosotros tenemos de como se me ha arruinado. Arruinar una cosa en el sentido de destrozarla. O sea, una puerta hecha añicos, ya no puede ser Vamos a puerta. ver, mira. Es que una cosa no es lo mismo que una persona. Si tú una puerta la haces añicos, está hecha añicos y sigue estando ahí la puerta hecha añicos. Pero una persona, si la haces añicos, ya no vive. Por ejemplo, pues, que aquí- Job estaba arruinado, hermano, cuando le pasó todo lo que Aquí el pasó. pasaje- Y allí estaba Job arruinado. Sin hijos, sin nada, y estaba allí arruinado, pero él seguía vivo. Mira, José, aquí está hablando, dice, Una enfermedad de arriba pagarán abajo. una destrucción eterna, y ahora dice, lejos del rostro del Señor, O sea, lejos de la gloria de su fuerza. lo que dice el contexto inmediato es eso, es excluidos, lejos de la presencia de ¿Ya Dios. están muertos? Claro. Pero no significa eso, Eduardo, hermano. Sí, yo lo veo así. Si una El persona contexto dice que está excluidos, muerta no puede estar- separados. Si ya están muertas, están excluidos. Pues no deberían haberlo puesto nada ahí. Destruidos. Y ya De está. todas Ya maneras, está. os veis Con fuera. todo y eso, sí. De todas maneras, una cosa. El texto claramente puede ser en un momento dado, porque podemos estar aquí una hora hablando de este texto y puede ser ambiguo, porque si tú miras en el diccionario, puede decir, arruinar, como tú bien dices, puede ser traducido como esto. Si un traductor tradujera y exterminar, estaría bien traducido, porque la palabra No. significa eso también. Bueno, Sí, Emilio. venga, sí. En un diccionario tú lo miras, exterminar, aniquilar. Y no son diccionarios solamente seculares, en diccionarios bíblicos también te viene esto. Sí, José, perdóname que te corte, pero yo cuando estaba traduciendo griego me tengo que someter a las reglas de traducción y aunque yo vea, por ejemplo, el término apodnesco, sé que significa morir y puedo tener otras acepciones y tengo que adecuar la más correcta acorde con el contexto
con tu teología. Ese es el problema. Olvídate de teología. No, es que no me puedo olvidar. Vamos a ver, No me puedo olvidar, Antonio. estoy hablando como cosas Ya, como pero es que los traductor. traductores... José, Mira, José. te voy a poner... Pero me dejas un momento. Sí. Mira, José, yo no te estoy hablando de teología, te estoy hablando en traducciones. Sí. Como traductor, o sea, no que sea un super traductor, pero yo he traducido textos, ¿vale? Entonces yo, omitiendo la teología o incluso incluyéndola, yo sí tengo que respetar el texto y el contexto para aplicar el término de la traducción. Debes. Ahora hace falta que se haga, porque te voy a poner un ejemplo. ¿Se ha traducido la palabra iglesia en el Nuevo Testamento? ¿O se ha transliterado? Siempre se transliteró, porque en griego es eclesía, que significa la asamblea, pero en el Nuevo Testamento en nuestra Biblia no aparece asamblea, aparece una transliteración, eclesia, ¿no? Si realmente los traductores no se dejan llevar por su teología, deberían de traducirlo siempre así. Pero como los traductores creen que la iglesia solamente es los nacidos de nuevo a partir del Nuevo Testamento, cuando la palabra eclesía aparece hablando de los del Antiguo Testamento que ocurren en Hechos, ya no traducen eclesía y dicen la asamblea de Dios en el desierto. ¿Por qué hacen eso? Porque por su teología ellos no creen que el Israel del Antiguo Testamento forme parte de la iglesia y entonces traduce el mal. O por ejemplo, la palabra evangelio pasa lo mismo. La palabra evangelio no ha sido traducida, ha sido transliterada. Buenas nuevas, buenas noticias. Y no se ha puesto buenas nuevas, se ha puesto evangelio. Siempre, menos en un caso, cuando dice la Biblia que a Abraham le fueron dadas el evangelio, y no se traduce el evangelio, se traduce a Abraham le fueron dadas las buenas noticias. ¿Por qué? Porque el traductor, mira, todos nos dejamos llevar un poquito por nuestra teología, hasta los traductores. Vamos a mirar Ese es el gran problema. Cuando yo traducí latín y griego, siempre hay dos tipos de traducciones, la literal y la literaria. Entonces aquí se trata de establecer la traducción lo más literal posible. Depende de traducciones, hay una que se adecua más a lo literal y otras que a lo mejor pueden tener un contexto más literario. ¿Vale? Yo te digo, por ejemplo, de haber traducido textos en griego y sé hacer la traducción literal que no te casa, porque tiene que ser literal. Y tú la lees y la puedes entender, pero no la entiendes al igual que la traducción literaria, eso es obvio. Cuando tú haces la traducción literaria, omites o puedes incluir alguna cosa que puede malversar la interpretación del texto. En este caso, yo creo que la necesidad y la solución está en ver la palabra en sí y en aplicar, según la traducción y el contexto, el significado más apropiado. Por ejemplo, Simplemente. La palabra olectros aquí no está solamente aquí en este pasaje, está 4 veces en la escritura. ¿Has comprobado? A ver qué línea tiene. Claro. Por eso significa en algunos pasajes una cosa y en otros pasajes otra cosa. Es, por ejemplo, como la palabra alma, nefes. La palabra alma no tiene un sentido único. Claro. Se puede llamar, hasta la colonia se puede llamar alma. Entonces, según el texto y el contexto, hay que aplicar. Exactamente, pues ahí es donde yo voy. Ahora bien, referente a la palabra destrucción, había que mirar los 4 pasajes o 5 y había que ver qué dicen los eruditos sobre esta palabra. ¿Pero sobre el significado de la palabra o sobre su teología? Es que yo sigo viendo... Entonces, vamos a mirar la raíz de la palabra. ¿De dónde viene esta palabra alectros? Miramos, por ejemplo. Electrodo mejor. Sí, mejor electrodo. Tenemos el comentario del Griego Testamento, Adam Robinson, el mejor erudito del griego del mundo del Nuevo Testamento. Nos habla de 2 pasajes, de 1 Tesalonicenses y 2. Y nos dice lo siguiente. Hablando de Tesalonicenses 1, 3, 5, dice, cuando estén diciendo, bueno, presenta, y ahora nos dice destrucción repentina. Y nos trae la misma palabra, olectros. Olectros es una antigua palabra derivada de oyumi, destruir, véase 2 Tesalonicenses 1, 9. Antiguo adjetivo relacionado con tal. Bueno, pues me manda al pasaje que estamos estudiando. Y me dice lo siguiente, caso acusativo, en preposición con di que pena. Esta frase no aparece en ningún otro pasaje, pero se encuentra también en Macabeos, y nos dice, la eterna destrucción del tirano, destrucción, no significa aquí aniquilación, sino como pasa Pablo a mostrar, exclusión de la presencia del Señor y de la gloria de su potencia, una eternidad del mal como la que cayó sobre Antíoco Epifanes. Me hago un inciso, Emilio. Fíjate lo que dice. Él no dice que la palabra no significa aniquilación, dice, no significa aquí.
A ver, sigue. O sea, esa es la interpretación que él da ahí. Pero por el contexto, José, No, que están diciendo excluidos. que ahí Esa es su dice por la teología, pero pero vamos su a ver. manera de interpretar el texto. Mira, hay un pasaje parecido a esto de la exclusión, dice, Jesús lo dice, y cuando veáis en el reino de Dios a Abraham y a los santos y tal, y vosotros estáis excluidos de la presencia de Dios, y lo veáis, es decir, eso es un pasaje paralelo a este, están excluidos y ellos lo ven, y ellos están fuera de la presencia de Dios y están vivos. ¿Me explico, hermano? O sea, es un pasaje paralelo, que es lo que está diciendo aquí. La palabra excluidos es la clave del pasaje. Claro, mira, lo que está diciendo José lo refuerzo con lo siguiente. Mira, Emilio, lo que has dicho de diqué, que era la traducción que decía sobre diqué. Vamos a ver. Diqué en griego significa tanto en ático como en koiné. Griego